que va a presentar y moderar John Rojas, que trabaja en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma y también es miembro de la SECIC. Muy bien, muchas gracias. Después de este descanso, continuamos con esta jornada con una mesa redonda sobre divulgación científica en los medios de comunicación. Tenemos 60 minutos, incluso quizás menos, para presentar 5 proyectos que quizás en conjunto puedan ofrecernos una instantánea sobre esta materia actualmente en España. Nos acompañan en la mesa Manuel Seara Valero, director y presentador del programa A Hombros de Gigantes de Radio Nacional de España, Jesús Hidalgo Bravo, de FECIT, quien nos hablará sobre la serie de animación Descubre con Tadeo y sobre el show de divulgación científica Órbita Laica. Miguel Ángel Sabadell, de Muy Interesante, que nos contará sobre los proyectos de divulgación de esta revista, que esta revista está realizando más allá de sus ediciones en papel y online. Y también nos acompaña Javier Boyaín, de la productora Render Area, que nos presentará el proyecto GEA y los fósiles realizado para el Museo Geominero. Yo soy John Rojas, editor de contenidos en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, como contaba María Luisa. Y bueno, además de moderar esta mesa, les presentaré también un proyecto de divulgación que será lanzado oficialmente el próximo 27 de abril. Tenemos 10 minutos cada uno y los 10 minutos restantes los dedicaremos para preguntas del público. Y bueno, como el tiempo apremia, pues paso rápidamente a presentarles One Gazette. Bueno, One Gazette es una revista digital con registro ISSN, es una aplicación para móviles y para tablets, que está diseñada para sistemas operativos iOS y Android, y digamos que su objetivo en términos generales es fomentar la apropiación social del conocimiento generado en la Universidad Autónoma de Madrid y sus centros asociados. Este propósito lo queremos, la resolución de la pantalla no es la mejor para ver la página de esta página, pero bueno, esta es una landing page que es onegazette.es, desde la cual se puede acceder para descargar la aplicación que se encuentra en los lugares respectivos de Google Play y de Apple Store. Bueno, el objetivo que perseguimos lo haremos a través de una serie de contenidos, los cuales publicaremos bajo la licencia Creative Commons 4.0 Internacional, que permitirá a nuestros lectores y usuarios comunicar, divulgar y compartir los contenidos libremente y transformarlos. Los contenidos que publicaremos serán noticias científicas sobre la productividad investigadora de la Universidad Autónoma de Madrid, artículos de divulgación, por lo general firmados por investigadores y por docentes, imágenes científicas que destaquen no solo por su valor intrínseco, sino también por su valor estético, y vídeos y podcasts cortos que, como todos sabemos, pues estos son formatos bastante valiosos y bastante pertinentes para comunicar de forma ágil y efectiva conocimientos complejos. Además, publicaremos eventos a través de una agenda especializada en cultura científica y en eventos académicos. A ver, es que hay algo con la resolución de la pantalla que no permite verlo efectivamente, pero bueno, mejor luego vosotros entráis a la página www.onegazette.es y ahí pueden ver la landing page desde donde se accede, digamos, a descargar la aplicación. Está ahora mismo disponible, solo que oficialmente y comenzará a tener vida la One Gazette a partir del 27 de abril, que es cuando la inauguraremos oficialmente. Les dejo un minuto el vídeo promocional de la aplicación.
Bueno, pues One Gazette, además de ser una aplicación para leer, para escuchar y para ver, es principalmente una aplicación para compartir y para publicar. Lo que buscamos y lo que queremos es que tanto investigadores como docentes y alumnos y comunidad alumni, también investigadores y personal de otros centros y universidades, pues se animen a publicar contenidos de calidad sobre divulgación científica. En la unidad de cultura científica estamos produciendo vídeos, podcasts, noticias y artículos de divulgación, pero esperamos que el grueso de los contenidos provenga del seno mismo de la universidad, para que la One Gazette logre ser efectivamente una ventana abierta a la sociedad, representativa del conocimiento que se genera en esta universidad y en sus centros asociados. Nuestra disposición desde la Unidad de Cultura Científica es completa para apoyar, para asesorar y para editar los contenidos de todas aquellas personas que se animen a hacer público su conocimiento. Para terminar, permítanme solo un último vídeo muy corto que compila fragmentos de los materiales audiovisuales que estamos preparando desde la Unidad de Cultura Científica y que están siendo realizados por Paloma Viavlica, que nos acompaña aquí, y ya terminaría yo con esto. A ver. Están muertas, sí, extendidas las alas. Activos solamente tenemos aquellos insectos palos. Qué pena, las mariposas ahí muertas, ¿no? ¿Son de verdad? Son de verdad, pero están muertos, están extendidos, están disicados. Pero esto no se encuentra fácilmente. Estas hay que saber buscarlas. ¿Cómo descubrimos las propiedades de las plantas, si se come, si no se come, si son venenosas? Bueno, pues todo esto ha tenido que ser un proceso progresivo, un proceso lento. Bueno, ¿quiénes son nuestros indígenas? Pues la gente de los pueblos, sin más. En la mesa luego podéis acercaros, incluso podéis usar un poquito de karité para los labios, enebro o sabina, un ramito de manzanilla de gredo. Vamos a introducirnos hoy en un mundo de la escritura, que es la escritura más antigua de la humanidad, lo que se llama la escritura cuneiforme. ¿Cuáles fueron los primeros signos y cómo se crearon esos signos? ¿Por qué se empieza a escribir? Por necesidades económicas. En el acelerador hacemos dos cosas con los iones de alta energía. En mi caso, uso los iones para transformar los materiales, pero también se pueden usar los otros iones ligeros para medir lo que le ha pasado a los materiales. Los dinosaurios de Cuenca se han desplazado más de 10.000 kilómetros para instalarse en el Museo de los Dinosaurios de la prefectura de Fukui, en Japón. Es la primera vez que una exposición de dinosaurios españoles sale de España. El fósil de Concavenator tiene sus restos esqueléticos articulados y es uno de los más completos del mundo en su clase. Bueno, chicos, es un placer haber dedicado estos momentos. Este nivel que es extraordinario, hay que saberlo en la calle. No se sabe esto no se sabe. Muchas gracias por el reconocimiento. Hay que contarlo. Impresionante esto. Vale, pues con esto termino yo y cedo la palabra a Manuel Seara para que nos cuente un poco sobre la experiencia de su estupendo programa radial A Hombros de Gigantes. Sí. Lo tenemos, aquí está. Eso es. Por supuesto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a la Asociación Española de Cine Científico por haberme invitado a participar en esta asamblea. Para mí es un honor poder estar aquí con los compañeros de mesa y con todos ustedes. Bueno, yo dirijo y presento desde el año 2007 el programa Hombros de Gigantes en Radio Nacional de España, un programa desde el que tratamos de... Siempre en la radio que se te vea un poco la cara. Que se me vea un poco la cara, bien. Bueno, pero déjame... Bueno, déjame que lo vea un poco aquí, que ya mi vista ya a estas alturas de la película casi me tenía que haber tenido unas gafas. Y bueno, pues como digo, ya llevamos 8 temporadas tratando de hablar de ciencia, de informar de ciencia y de divulgar
a través, en este caso, de Radio Nacional de España, que yo creo que es una emisora que ha apostado fuertemente desde hace muchísimos años por este tipo de informaciones y de espacios. No sé si en otras cadenas hay programas parecidos, pero si los hay no son muchos, desde luego. Bueno, cuando Rogelio me invitó a participar, yo pensé, bueno, ¿y cómo organizo yo esta charla, ¿no? Estando precisamente en la asamblea anual de la Asociación de Cine Científico? Y empecé a buscar documentación, información. A finales del siglo XIX, los avances que se habían producido en biología, por ejemplo, con la teoría de evolución de Darwin, fue el siglo de la química y sobre todo de la química de los gases. En física, Thomson, conocido como Lord Kelvin, llegó a afirmar que ya no hay nada nuevo para ser descubierto en física. Todo lo que queda son mediciones más y más precisas. Es decir, prácticamente se pensaba que se había descubierto todo o prácticamente todo, ¿no? Y es en este ambiente donde, bueno, surgió el cine. Los hermanos Lumière hicieron la primera presentación el 28 de diciembre de 1895. Y desde el primer momento, desde sus orígenes, el cine y la ciencia han estado estrechamente ligados, bien como herramienta por parte de los científicos o bien para sus comunicaciones entre ellos, incluso pues como método de investigación. Allá donde el ojo humano no llegaba, era posible a través de las imágenes el firmar secuencias para luego poder estudiarlas. Bueno, qué decir del cine, la divulgación que ha hecho a lo largo de estos años, ¿no? Bien a través de todo tipo de películas, incluso películas de ciencia ficción, que como le reconocía hace unos minutos a Jesús Hidalgo, precisamente no es que a mí me gusten mucho, pero hay que reconocer que hacen un grandísimo papel. Y bueno, los documentales, luego con la llegada de la televisión, ¿no? Ha habido grandísimos documentales, revistas, bueno, muy interesante. Aquí tenemos un representante muy interesante, la mejor revista yo creo que ha habido de divulgación aquí en España, sí a nivel general, pero vamos, sin ninguna duda, sin demérito de otras, por supuesto. Y los libros. Entonces, en español decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer nosotros desde la radio que precisamente no tenemos imágenes? ¿Y cómo hacerlo? La radio nació también a finales del siglo XIX. Marconi fue cuando realizó la primera transmisión de radio. Aquí en nuestro país fue el 14 de noviembre de 1994, Radio Barcelona, perteneciente a lo que ahora sería la SER. Radio Nacional de España nació en plena Guerra Civil, el 19 de enero de 1937, en Barcelona. Y desde un principio la radio pues apostó por los magazines, apostó por el fútbol, apostó por los toros y apostó por la música. Lo cierto es que bueno, pues la educación, la divulgación científica no ha sido precisamente uno de sus temas o de sus objetivos. Y sin embargo la radio tiene una serie de ventajas que la hacen estupenda precisamente para este tipo de actividades o de emisiones, ¿no? Sin embargo, como digo, se buscan audiencias y lamentablemente vivimos en un país donde los programas de ciencia, bueno, pues no tienen la audiencia que debieran, ni creo yo que exista la cultura científica suficiente en la sociedad española como para demandar este tipo de programas. Bueno, lo cierto es que ahí estamos, en horarios muy intempestivos, haciendo lo que podemos y con los medios que podemos, ¿no? Pero como digo, la radiodifusión es un canal idóneo, es un medio barato. ¿Quién no tiene una radio? Además es un medio que lo puedes llevar a donde quieras. Además, en un momento dado, la producción es muy fácil. No es como los compañeros que os dedicáis al cine, a la televisión, donde todo lo que tiene que ver con imágenes es carísimo. La radio es un medio en este sentido muy barato. Alguien con un teléfono, si aquí ocurriera ahora mismo un suceso, yo podría entrar con mi teléfono ahora mismo en el diario de las 2 o en el primer boletín de noticias, ¿no? Algo que sería, bueno, pues no sería tan fácil de hacer en el caso de televisión, ni tendría tampoco el mismo valor. Permite la interacción con el oyente, es decir, el oyente antes era a través de las llamadas telefónicas a los programas, pero bueno, ahora tenemos las redes sociales y tenemos los chats. Nosotros en el programa y en la emisora en general, bueno, pues trabajamos con gabinetes de prensa, que son los que nos suministran la información. Trabajamos con las OPIs, el CIEMAT, el Instituto Español de Oceanografía. Tenemos las revistas científicas.
que nos sirven de fuente, los ministerios con sus notas de prensa, sus comunicados, sus ruedas de prensa, instituciones como la Comisión Europea, las unidades de cultura científica de las universidades como esta, de la Universidad Autónoma de Madrid, las agencias espaciales, ¿no? La NASA, la Agencia Europea del Espacio, son muy activas enviando información y divulgando el trabajo que están haciendo. SINC, de quien tenemos también aquí un representante en esta mesa, es una magnífica agencia de noticias científicas y son mejores todavía los profesionales que el trabajo que hacen. Son bellísimas personas y tenemos la suerte de contar en el programa con ellos, con Enrique, con Vero, con Esther, con Eva, con Adeline. Las ONGs también son en muchas ocasiones fuentes de información y, bueno, distintos centros. También, por supuesto, contamos en un medio como Radio Nacional con agencias de prensa y además creo que en este aspecto somos bastante afortunados porque contamos con las mejores y además con un amplio abanico, como por ejemplo EFE, Europa Press, Colpisa, Servimedia, OTR, Vasco Press y luego Reuters, que es una agencia inglesa, Fran Press, en francés. Bueno, estos son ejemplos de teletipos, como no las Reales Academias y distintas fuentes que en un momento dado pueden ser desde sindicatos hasta, bueno, pues proyectos como Gran Simio. Nosotros, como cualquier otra información, como puede ser una información económica, una información nacional, la información científica, pues se valora en función de su novedad, del interés, de la fuente de la que proceda y también de la complejidad de la información. Y en función de eso, pues hacemos notas para boletines, podemos hacer informaciones para diarios, podemos hacer reportajes, podemos hacer entrevistas. El problema de la radio es el problema del poco espacio que tenemos, del poco tiempo que tenemos, ¿no? Parece como esta mesa. Tenemos muy poco espacio, tenemos que condensar la información, lo cual no siempre es fácil, y sobre todo hablando de temas complejos que en un momento hay que desarrollar, como son los temas de ciencia. Estamos hablando a lo mejor de una información de 40 segundos para un boletín, o de una crónica de 1 minuto 10, 1 minuto 20, y encima con un testimonio para un diario. Eso hay veces que hay que hacer encaje de bolillos y muchas veces los investigadores, los científicos se enfadan porque es que habéis destacado precisamente lo que... Tenemos ese tiempo. Necesitamos, por un lado, que las ideas nos vengan claras de ese lado y por otro lado, tenemos nosotros que tener también las ideas claras y saber qué es lo realmente importante para precisamente hacer la información. Y bueno, tenemos también problemas de precariedad laboral. En los últimos años con la crisis, esto lo que ha conllevado es que las empresas lo que quieren son periodistas polivalentes, cuando lo que se necesita es precisamente la especialización, ¿no? Y bueno, lo mejor, desde luego, para la información científica es un programa donde los investigadores, bueno, de forma relajada, puedan contar y puedan divulgar el trabajo que hacen. Entrevistas, nosotros tenemos en el programa entrevistas de 20, 25 minutos, que yo creo que es tiempo más que suficiente como para, por lo menos, dar una imagen muy general. Y por el programa pues han ido pasando investigadores muy destacados y también gente que, bueno, pues está en los inicios de la carrera, es decir, es un programa que está abierto a todo el mundo. Y ya, por último, creo que estoy apurando el tiempo, Internet. Hasta ahora, una de las características de la radio ha sido la fugacidad, es decir, aquello que se lanzaba a las ondas ya no se podía recuperar a no ser que se grabara. Y hace años grabar era caro, porque manejábamos las cintas magnetofónicas, era un material caro, y no podíamos grabar las 24 horas de emisión con todas las emisoras que tenemos. Es decir, había que seleccionar y tener muy claro lo que se quería. Era muy difícil poder acceder, recuperar esa información. Ahora con Internet, para empezar, podemos tener oyentes en cualquier lugar del planeta. Ese oyente a través de los podcasts puede descargarse el programa que desee y además puede escucharlo donde quiera, en el momento que quiere, las veces que quiera. Ahí ha sido una auténtica revolución. La radio ha dejado de ser fugaz, bueno, pues para convertirse en un medio que está ahí a disposición de todos en cualquier momento. Y bueno, no quiero robar más tiempo a mis compañeros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel. Una pena, la verdad, como dices, muy poco tiempo para hablar temas tan interesantes, proyectos aquí todos muy interesantes. Entonces damos pie a Jesús Hidalgo para que nos cuente sobre los 2 proyectos de FECIT. Yo vengo a presentar 2 proyectos en 10 minutos que han llevado un año más o menos de trabajo cada uno, o sea que a ver lo que puedo hacer. Yo vengo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y soy responsable de contenidos audiovisuales ahí.
Para el que no la conozca, la Fundación depende del Ministerio de Economía y Competitividad y tiene encomendada, entre otras funciones, el aumento de la divulgación científica en España, el aumento de la cultura científica que decía Manuel que estamos fatal. Bueno, pues nosotros tenemos encomendada, por parte, digamos, del Estado, ¿no? Como ente público, el aumento de la cultura científica. Uno de los principales medios para llegar a la población y de lo que, bueno, pues que se hace de forma más directa y más efectiva, yo creo que son los medios audiovisuales. Y nosotros desde la FECIT pues llevamos ya unos años intentando meter ciencia en productos audiovisuales, intentando que sean también novedosos, cosa que no siempre es fácil. Yo vengo hoy a presentar dos proyectos, uno de animación digital, de animación que se hizo en colaboración con Mediaset y que se metió en todo el grupo Mediaset, que es Descubre con Tadeo. Luego hablaré de él. Órbita Laica es el otro proyecto que vengo a presentar, que es un Night, que es un formato también bastante novedoso para la ciencia en España y que se ha hecho en colaboración con Televisión Española. Hace unos meses pocos meses se emitió el último programa. Ambos productos tienen en común que son productos para las personas no interesadas en la ciencia, para esa gente que no está interesada en la ciencia, que dice Manuel, que tiene una falta total, ¿no?, de cultura científica. Pues ese es el público objetivo al que nosotros queremos dirigir estos productos. Voy a dar dos datos porque nosotros tenemos una encuesta en FECIT que hacemos cada 2 años, muy bien hecha. Entonces, como da datos muy buenos, me gustaría resaltar, es una encuesta de percepción social de la ciencia, me gustaría resaltar dos, porque bueno, es un documento extensísimo, ¿no?, y al que le interese puede consultarlo. El 41,9% de la población cree que su educación científica es baja o muy baja en España. Y además lo justifica en el sentido de que la ciencia es muy complicada y, por tanto, no tiene esa capacidad porque es muy compleja. Otro dato que está sacado de otra encuesta que hace BBVA, también de percepción social de la ciencia en España, que me parece bastante brutal, que es el 46% de los españoles es incapaz de nombrar a un solo científico, que es ni siquiera Einstein. O sea, ni siquiera hablamos de científicos contemporáneos, sino a lo mejor Sheldon, ¿no? Pero me parece un dato que es tremendo, ¿no? Porque, hombre, un literato todos sabemos nombrarlo, ¿no? O sea, pero tenemos esas fallas, ¿no? Nosotros, visto que tenemos encomendado esta labor, nosotros estamos buscando formatos novedosos para que llegara a ese público que está un poco receptivo, ¿no? Y llevamos años ya, bueno, hacemos lo que podemos, intentando meter la ciencia allí donde no estaba. Intentando despertar la curiosidad del público no interesado. Estamos intentando buscar formatos que el telespectador tipo no rechace porque no lo conoce. Digamos que intentamos meter la ciencia en formatos donde ya se conoce, el espectador se lo conoce formalmente y no lo rechaza. Nosotros nos gusta, los que hemos estado detrás de Órbita Laica, hemos hablado mucho de un concepto que a mí me gusta mucho y a la gente que está detrás del programa también, que no es nuestro, que es del divulgador científico Suso Mariño, que es neurocientífico y divulgador, y que es el de emboscada científica, que es el de situar contenidos científicos allí donde el espectador no se lo espera. Entonces, puedo hacer una pequeña trampa científica. Y que intentar que el espectador caiga en esa trampa y que vea algo interesante y diga, ah, mira, esto está muy bien. Entonces se quede sin enganche como cualquier otro programa de televisión. Si os parece, como tengo muy poco tiempo, vamos a ver una de estas dos trampas científicas, de emboscada científica, que es Descubre con Tadeo. And here we go. Quiero ver el sol salir, el mundo entero descubrir. Ya empezamos. ¿Cuál es mi cámara, Belzoni? La Sierra de Atapuerca fue el lugar favorito de nuestros antepasados, como el Homo antecesor. El Homo sapiens, o sea nosotros, arrastrado por la necesidad de expresar su imaginación, comienza a usar los techos de Altamira como lienzos.
¡Toma, bombilla! De esto quería yo hablaros, la energía solar. La capacidad de cálculo del Mare Nostrum es de 1,1 petaflops por segundo. ¿Peta qué? ¿Petaflop? ¿Peta qué? ¿Petaflop? ¿Peta qué? Pues resulta que toda la materia visible, la materia de la que está hecho todo, desde un planeta, las estrellas, un peine, una piedra, un cuásar, un zapato y hasta el turrón de Navidad, pues todo eso no es más que el 5% del universo. Y el 95% restante, que parece nada, no es nada, sino algo llamado energía y materia oscura. A ver, chicos, ¿quién sabe decirme qué es el sincrotrón alba? ¿Belsoni? Astrobiología, amiguitos. ¿Qué es la vida? ¿Cómo surgió la vida en la Tierra? ¿Hay vida en otros lugares del universo? Eso es lo que estudia la astrobiología y los científicos del CAP, donde no paro de llamar noche y día para que me hagan caso. Voy a aportar mi querido Spectrum a la causa para descodificar el genoma de este champiñón. Qué cosas, ¿eh? ¿Pero qué haces, Belsoni? ¡El grafeno! ¡Luz, fotones, grafeno! Gracias, Belsoni. La expedición juntó a la tripulación más ilustrada y enrollada que ha surcado los océanos en estos dos hermosos barcos, el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa. Allora, io sono Galileo Galilei y te digo, Tadeo, que el universo está escrito en lenguaje matemático. ¡Ecco! Hombre, si lo dice Galileo... Gracias al bosón de Higgs, el resto de las partículas elementales tienen masa. Vamos, que hace que las cosas pesen. Sin el bosón de Higgs no se habrían formado los átomos, ni los planetas, ni tú. ¿Y yo? Ay, ¿paras o qué? Él sabe mejor que nadie qué hacer para cuidar el corazón. Así que fui a visitarle y tuvimos una amena conversación de científico a científico. Eso está hecho, amigo Valentín. Bueno, pues como podéis ver, un producto hecho para niños, evidentemente. Es un proyecto de colaboración entre la FECID y el grupo Mediaset, con la colaboración de los que desarrollaron el personaje de Tadeo, que son Lightbox, básicamente Lightbox, una empresa de animación, y el director de Enrique Gatto, que es el director de la película y el corto que dio origen a Tadeo Jones, que es pues un personaje que se hizo bastante famoso en la animación, bueno, entre los niños en España. Entonces tuvimos la oportunidad de trabajar con él y bueno, surgió en una conversación así muy informal y nos lanzamos a hacer una propuesta. Y ellos la tomaron bien. Nosotros hicimos una propuesta para que Tadeo recorriera instalaciones científicas en España, con ciencia de verdad, esa conciencia que se hace en España. Y bueno, la serie son 26 capítulos y dura 2 minutos solamente. Entonces simplemente se ha intentado despertar la curiosidad de los niños o de la gente, bueno, de cualquier público, porque además se ha insertado, el grupo Mediaset la insertaba en la parrilla como le venía un poco en gana. O sea, para tener ajuste de programación, pues hubo una etapa que nos la pusieron en prime time antes de Sálvame, por ejemplo, ¿no? Entonces había... hablábamos del bosón de Higgs antes de programas como Sálvame o un informativo. Entonces, aunque sea un producto que realmente es muy modesto, aunque es muy caro también, porque la animación es muy cara, sí que, bueno, pues hemos llegado a tener una cierta repercusión. Mira, os digo, se hicieron 826 emisiones. Tenemos 152 millones de impactos en televisión con este producto. Decir que todos los centros de investigación, 25 que participaron en este proyecto, han participado desde la elaboración del guión, dando ideas científicas. Nosotros hemos coordinado, hemos dado material audiovisual de nuestro banco de imágenes, donde el entorno donde se me veía Tadeo, que no es animado, es nuestro, de FECID o de las instituciones colaboradoras. Y bueno, es un proyecto colaborativo de entidades científicas, FECID y el ámbito privado, que luego se ha hecho cargo de desarrollar libros, de desarrollar juegos, una tableta, por ejemplo, juegos, una revista. Todo eso ha salido directamente del ámbito privado, que se ha interesado por la divulgación de la ciencia. Si te parece, vemos el vídeo de... Un minutito.
Venga, ya que os vais animando y no paramos. Buenas noches y bienvenidos a Órbita Laica, que es un programa de divulgación científica que presento yo. Unos quieren saber si estamos solos o hay más planetas donde haya gente. No, la verdad es que siempre me ha atraído mucho. Yo soy de letras, pero hubo un momento en el que empecé a descubrir cosas como lo del principio de certidumbre de Heisenberg, que me mareó. Sí, a mí también. Y dije, pues voy a intentar... Vamos a ir con cosas, porque en este programa nos gusta ir de modernos, vamos como de modernos interactuando con la audiencia y tal. claro. Sí, hacemos esa cosa, la cosa va así. La NASA ha lanzado hace relativamente poco, en 2011, una sonda que se llama Juno rumbo a Júpiter. Llegará allí en 2016 y lleva en su interior 3 muñequitos, 3 figuritas Lego. Pues antes del Big Bang se supone que es la materia oscura. ¡Qué miedo! Se cree que había algo, pero no se sabe muy bien el qué. En principio todo era una masa. Aquí no hablamos de tonterías, ¿vale? Es lo único. Antonio, demuéstraselo. Si lo vamos buscando, esperemos no tener el primer accidente de tren magnético de la historia. Estás engañando, tío. Fijaos, se sale un poquito el nitrógeno, Míralo, sigue moviéndose. Míralo, míralo. Y cuando lo vamos moviendo, Este es mi hombre, este es mi hombre. lo podemos poner Enseña lo que sabes hacer, Antonio. boca abajo. ¡Toma! Ahora sí. El público, en principio, no interesado. Se trata de una coproducción de FECIT con Radio Televisión Española, con la colaboración de una empresa, de una productora de MediaPro que se llama K2000, a partir de una idea original de José Antonio Pérez, que llegó a nosotros a través de un concurso público que nosotros nos gustó mucho y que pues pulimos, adecuamos a lo que nosotros consideramos que era lo correcto para un programa de estas características, que nosotros llegamos previamente a un acuerdo con Televisión Española, que queríamos dar un paso más en el mundo de la divulgación en televisión y hacer algo que no se había hecho. Entonces salió Órbita Laica, después de mucho tiempo y mucho... el formato que habéis visto es un talk show que es... el típico late night, ¿no? que se emite por bastante tarde. Este se ha emitido a las 11 de la noche, la 2, los domingos. Y tiene pues el típico formato de este tipo, la imagen del skyline, el presentador con la típica taza, colaboradores que son los que hablan de ciencia. Ángel Martín lo que hace, que es el presentador, lo que hace es dar contrapunto de humor, malmeter todo el rato. Curiosear también. Ángel Martín son los ojos del espectador en el plató, el que no conoce, el que va simplemente a ir curioseando un poquito con lo que le cuentan. Ese es Ángel Martín, que ha dado, pues, ha roto completamente con la figura del divulgador clásico experto. Bueno, pues el que tenemos en la cabeza de la 2, pues Punset, por ejemplo, pues ha roto con este esquema, ¿no? Del científico. Pues da otra perspectiva al programa de la divulgación. El usuario final o el espectador final es todo lo público, pero este programa ha ido destinado... Bueno, el usuario tipo es el que se mueve en las redes sociales, es un programa muy enfocado a redes sociales. En Twitter, en emisión ha sido trending topic cada noche que se ha emitido. Ha sido trending topic, incluso ha llegado a ser trending topic mundial. En fin, ha tenido 500.000 de espectadores de media cada noche y un público súper fiel, súper entregado a la ciencia y que nos ha pedido renovación constantemente con hashtag y tal. Y al final, bueno, pues hemos logrado renovar una temporada más y estamos ahora en plena producción. Así que esperemos. Estupendo. Pues muy bien, muchas gracias, Jesús, por presentarnos 2 proyectos que sin duda refrescan el panorama de la divulgación científica en España. Damos pie ahora a Miguel Ángel Sabadell para que nos cuente sobre los nuevos proyectos de Muy Interesante, que sin duda serán muy interesantes. Nunca lo había oído. A ver, ¿dónde estás? Era aquí. No, bueno, ¿me la has quitado? No, era aquí en el este. Espera. No, era en... El Explorer. No era en Explorer. No, estaba aquí. Voy a tener que volver a entrar. Porque me la has cerrado. Sí. Me la has cerrado.
Bueno, tenemos una red un poco lenta hoy, pero bueno, ahí está. Bueno, pues vengo a contaros un poco, aparte de que conocéis bien la revista, un poco de los proyectos audiovisuales y todo tipo de proyectos que van más allá de lo que es el universo MUI, que engloba apps, engloba la revista en digital, engloba la revista en papel. Cuando dicen que la ciencia no vende, yo siempre digo que es mentira, por algo muy simple. Muy interesante, es la tercera revista más vendida de España, después de Pronto y Hola. Luego sí que hay ciencia, la ciencia vende, la ciencia es una revista de ciencia popular. No es una revista ni El Mueble ni nada por el estilo. La tercera revista vendida en España con 2.200.000 lectores. Luego sí, la ciencia vende. Siempre me gusta hacer una pequeña distinción entre popularización y divulgación. Llamamos todo divulgación científica, pero a mí me gusta diferenciar estas dos cosas. Por una razón bien sencilla, yo consideramos que divulgación es cuando vas a hablar de ciencia a gente que está interesada en la ciencia ya, que entonces no es es un gran mérito saber hacerlo bien, pero es un ejemplo en la revista de Investigación y Ciencia, y nosotros nos dedicamos a popularización, que en el fondo es, como muy bien ha contado Jesús, ¿verdad? Es llegar a las personas que inicialmente no están interesadas en la ciencia. O sea, muy interesante, tiene que pelearse en el kiosco con un montón de cabeceras y tienes que conseguir que la persona que va a comprar una revista porque está en la playa en verano y dice, bueno, va a llevarme algo a la playa. Pues tienes que competir con ese tipo de cosas. La competición es igual de dura que la competición en la parrilla de la televisión, donde el mando es el que te manda. Bueno, pues a partir de todo esto, la cabecera de Muy Interesante ha propuesto, lleva bastantes años haciendo cosas distintas para intentar llegar al público de una forma mucho más cercana e inmediata. La primera de ellas, pues es lo obvio, hace ya bastantes años, empezamos a colaborar con distintas instituciones en lo clásico, que son pues la realización de ciclos de conferencias, etcétera, y empezamos a hacer nuestros pinitos en lo que sería un futuro canal muy televisión con experimentos. Llevamos 11 años colaborando con Encuentros con la Ciencia, que se desarrolla en la Universidad de Málaga, que lo hacen en la Universidad de Málaga y la Universidad de Zaragoza, en el Corte Inglés de Zaragoza, porque nuestro objetivo es más o menos como las emboscadas científicas, que es meter la ciencia en los lugares donde no suele haber ciencia. No es hacer programas o proyectos de divulgación científica, exclusivamente de divulgación científica, sino que aparezcan de forma natural en cualquier otro sitio. Por ejemplo, Encuentros con la Ciencia se realiza en el ámbito cultural del Corte Inglés desde hace 11 años, tanto en Zaragoza como en Málaga. Y ahí estamos. El otro es el proyecto clásico de hacer pequeños experimentos científicos para que los chavales y la gente lo puedan hacer en su casa. Esto fue hace ya bastante tiempo. Quisimos dar una vuelta diferente, por ejemplo, en 2011, cuando se celebró fue el centenario de la llegada al Polo Sur, y en vez de apostar por alguna exposición clásica o por cualquier otra cosa, decidimos utilizar las redes sociales para reproducir día a día la carrera al Polo Sur. Entonces, un periodista ficticio iba con el equipo noruego, otro periodista ficticio iba con el equipo británico, y como sabíamos perfectamente lo que sucedía en cada punto de esta carrera, pues los periodistas mandaban un Twitter. Si a las 2 de la tarde del 3 de diciembre se caía uno del equipo noruego por una grieta, ese día había un Twitter a esa hora diciendo que se había caído por una grieta. Se utilizaban también el blog y Facebook para contar las crónicas, había una crónica semanal, lo que estaba sucediendo en ese momento, y era una forma de revivir la carrera al Polo Sur por Amundsen y Scott. Quisimos dar una vuelta de tuerca y hace unos años, en colaboración con proyectos, pedimos el proyecto de la FECID, explicar qué era la ciencia. Pero insisto, no buscábamos coger la ciencia y hacer divulgación científica, sino decidimos dar una vuelta y pensar, ¿qué es una cosa que gusta generalmente a la gente? Los espíritus, los fantasmas, es una cosa que tiene su atractivo. ¿Y por qué no podemos explicar qué es la ciencia utilizando el espiritismo? Y hacer experimentos. Y hicimos una ouija en directo, hicimos un documental de 33 minutos, que este es el promocional.
el vaso se movió. No eran reproducciones, como podemos, ni recreaciones, sino se realizaron experimentos directos. El de Ouija fue divertidísimo porque tuvimos que esperar 40 minutos a que el puñetero vaso se empezara a mover. Y se movió. E hicimos el experimento en el cual demostramos que realmente quien estaba empujando el vaso no era un espíritu, sino la mente de las personas que estaban allí reunidas con el dedo puesto encima. Si queréis saber por qué, veis el vídeo, que lo tenéis muy interesante, y en YouTube. Vaya, eso era mi teléfono. Que bueno, ahí se quedará. Esto es Hawaii 5.0. También buscamos otra cosa, que es la cercanía, demostrar que los científicos españoles y en general son seres humanos, y hemos estado realizando hasta ahora un proyecto también que mezcla lo que es el papel con el vídeo, lo llamamos Los científicos cuentan, que en el fondo es, el científico nos cuenta su investigación y la publicamos en papel, pero además hay un vídeo donde el científico nos cuenta parte de su vida personal. Y nos hemos encontrado cosas muy curiosas, como por ejemplo aquí tenemos Jesús Martínez Frías, que fue tenor de Esperanto en sus tiempos... No, en sus tiempos de estudiante. Y hemos encontrado gente que nuestra idea era acercar, demostrar que las personas, los científicos, no solo están todo el día en el laboratorio, sino que tienen vida propia. Y encontramos a una investigadora en Aragón que nos contaba que cuando llevaba a sus niños a la escuela, pues el resto de los padres la consideraban la mamá friki porque buscaba materia oscura. Y lo cuenta. Y aquí tengo un pequeño esbozo de pues un investigador de la Universidad de Valladolid que está preparando un aparato para ir a Marte, que es piloto de Fórmula 1 virtual. Esto es un pequeño sketch de lo que es el vídeo. Estamos ante un prototipo. Buscamos formas diferentes, el titular sabemos que es muy importante, luego buscamos titulares que llamen la atención, en este caso el Marceo de la Fórmula 1, porque es importante el primer impacto para todo eso. Y otra de las historias que estamos ahora desarrollando es qué otra cosa nos gusta a los seres humanos y sin la que podemos vivir: comer. Por lo que estamos promocionando, lo que vamos a empezar a lanzar ahora son cenas. No científicas, ni cenas teatralizadas, son cenas temáticas, en las cuales se diseñan una serie de platos ex professo para el tipo de conferenciante que va a venir, que nos va a hablar entre plato y plato de alguna cosa. Por ejemplo, hicimos una prueba beta en Zaragoza con la cena de las 1001 noches, donde se sacaron los platos del libro de las 1001 noches, se hicieron las recetas, y vino una arabista, que la tenéis ahí, que además vino totalmente vestida, y nos empezó a contar cómo era la vida en el mundo, en Bagdad y en Córdoba, en el siglo XI, y nos contaba un poco historias de aquella época, el concepto que tenemos nosotros del harén y el concepto real, ese tipo de historias. Tenemos tres cenas en preproducción, por así decirlo. Una es la cena de los exploradores polares, donde nos van a contar cómo se vive en la Antártida hoy. Otra, evidentemente, será una cena inuit, evidentemente rebajada. Los inuit comen 6.000 calorías por comida. Eso no se puede comer aquí. Tenemos la cena de los astronautas y la cena de los gladiadores. Y en el fondo es, a la gente le gusta cenar, va a cenar cosas que no va a encontrar en ningún restaurante, va a beber vinos que van a ser muy difíciles de localizar, bebidas que van a ser muy difíciles de localizar en cualquier sitio, y además van a escuchar, a contarte, a ponerte en consideración qué es eso que estás comiendo, y te van a contar historias relacionadas con lo que estás haciendo. Y finalmente, pues uno de nuestros últimos proyectos es, insisto, que vamos a meternos en los lugares, vamos a meter ciencia en los lugares donde uno no se lo esperaría. Evidentemente en la serie de Big Bang Theory uno sí se lo espera. Y lo que hemos hecho es, junto con la cadena TNT, muy interesante, y investigadores de distintas universidades, pues vamos a hablar de la ciencia que surge en esta famosa serie de situación norteamericana.
que lo que hacemos es cogemos pequeños trocitos de los capítulos de la serie que hablan de ciencia y contamos algo sobre ellos. Y además también, pues otro de las versiones es utilizar también pequeños espacios, pequeños minutos de esta serie para hacer algún experimento que es más dirigido a chavales y a gente. Por ejemplo, este es uno de los vídeos. Hay personas que recitan poesías, otras cantan canciones, pero Sheldon enumera las estrellas más cercanas a nuestro Sol. Próxima Centauri es la estrella más cercana, seguida por Alfa Centauri A, Toli, la estrella de Barnard, Lobo 359. Lalando 1185, Sirius A, Sirius B, BL Ceti, UV Ceti, Ros 154, Ros 248. EZ Aquarii A, EZ Aquarii B, Ex Aquarii C, Procyon A. Son las estrellas más cercanas a mí. Tralalala, kikiriki. El listado que recitas. Y va acompañado por un blog donde aparecen, aparte de estos vídeos, pues entradas donde se escoge una, por ejemplo, en este caso, cuando Sheldon habla de Planilandia y se cuenta algo relacionado con las matemáticas y la cuarta dimensión, y una aplicación móvil que ha salido hace poco en Android y que saldrá en breve en iOS. Es llevar la ciencia a los lugares donde normalmente no los encuentras e intentar conectar con personas que son fan de la serie. Y que realmente la idea surgió porque en uno de estos foros decía: he oído a que Sheldon hablaba del gato Schrödinger, pero no tengo muy claro que si ponía el enlace o la Wikipedia. Dices, ¿y por qué no se lo vamos a explicar a esta gente que inicialmente han escuchado a un tío en una serie que el gato Schrödinger? ¿Por qué no se lo vamos a explicar? Esa es la idea. Y estos son los proyectos. Tenemos ahora algunos más, pero me los callo, no me los vayan a copiar. Y que intentaremos lanzar a partir del próximo año. Pues no, pues es todo esto. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos por último con Javier Boyaín, que nos contará sobre un proyecto de la productora Render Area. Pues nada, voy a ser muy breve, porque siendo el último, seguro que ya no hay 10 minutos. No, pero tómate tus 10 minutos, sí, bueno, por supuesto. El proyecto de GEA, que es un proyecto del Museo Geominero y financiado íntegramente por el ICME, pues nace en el 2003. Tiene dos entregas anteriores que se llaman GEA Las Rocas y GEA y el Ámbar. Y los dos anteriores, bueno, pues son audiovisuales de ciencia más clásicos, correctos. Tienen el tema de los personajes, pues para generar interés en la gente más joven, en los chavales, pero digamos, tiene un discurso científico clásico que es: quiero contar determinados conceptos y no tiene más. Esta tercera entrega es bastante especial porque se le ha dado la misma importancia al entretenimiento y al generar emoción en el espectador e interés que a la transmisión de contenido científico. Y bueno, creo que el experimento ha funcionado. Es algo, yo creo que el concepto es parecido, no es parecido, es complementario a Tadeo,
Tadeo tiene muchísimo humor y una ciencia mucho más ligera, y digamos, este es otro tipo de contenido de animación con una transmisión de ciencia un poquito más avanzada y menos humor. Yo creo que lo más interesante es que veamos el vídeo completo. Bueno, el documental dura media hora, hay un tráiler de 7 minutos y lo que vais a ver son unos títulos de esa fórmula de divulgación innovadora con unos ingredientes para que entendáis qué es lo que se pretendía con cada parte del documental. Una parte es transmitir ciencia de forma efectiva, otra es emocionar, otra es dar a conocer el patrimonio paleontológico, otra es fomentar la visita a los museos, y lo que sí os invito a los que estáis allí, que si queréis verlo, para no estar con el cuello completamente torcido, si queréis avanzar un poquito más, pues bien, y si no, si lo veis bien, pues nada. Hola, Gea. Hola. ¿Qué es eso que traes? No lo sé, me lo manda mi tío. ¿Tu tío el inventor? ¿Sí? ¿El que inventó el paraguas para la lluvia de estrellas? ¿Y la perforadora láser de pulsera? El mismo. ¿Y estás segura de que quieres abrirlo? ¡Hala! ¿Qué es? Mi tío dice que se llama Zoom. Gea, ¿no deberías mirar antes el manual de instrucciones? Vamos, ¿qué puede pasar? ¡Oh, no! Lo sabía. Aquí dice que es un asistente para la catalogación, archivo y documentación de materiales geológicos, actualmente programado para el estudio de fósiles. ¡Qué interesante! Puede escanear cualquier fósil, registrarlo y consultar las bases de datos de museos y centros de investigación de todo el mundo. Yo diría que anda un poco despistado. Tendrás acceso a mucha información, pero no tienes ni idea de lo que es un fósil. Anda, sígueme. Vamos al Museo Geominero. Son crucianas, huellas bilobuladas atribuidas al desplazamiento de trilobites sobre el fango marino. Eran algo así como bichos bola marinos. La impronta de la cruciana quedaba sobre el fondo marino, formado por sedimentos blandos como arcillas o limos. Posteriormente se cubría y rellenaba de arenas finas que se compactaron, conservando la huella en relieve positivo. ¡Hay muchísimas! ¡No, Zoom! Estas vallas protegen el yacimiento. Ocurre con demasiada frecuencia que no solo saqueadores, sino también algunos turistas se llevan fósiles de recuerdo sin tener en cuenta su valor científico. No te preocupes, Zoom. He pedido autorización para los dos. Hace 127 millones de años, los dinosaurios... Además de dinosaurios, en las ollas se ha descubierto una gran diversidad de animales y plantas. Uno de los hallazgos más interesantes es el de fósiles que conservan tejidos blandos mineralizados, como por ejemplo músculos de vertebrados. No existieron gorriones gigantes. En realidad, el Iberomesornis era mucho más pequeño que esta reconstrucción. Ahí lo tienes, Zoom.
Los restos originales de un Concavenator corcovatus. ¿Originales? Es habitual mostrar réplicas al público, pero en este caso se trata de restos originales. Allí está el yacimiento visitable de Fonelas. Hace 2 millones de años este paisaje era muy distinto. Efectivamente, Gea. Existía una gran llanura habitada por ciertas especies de grandes mamíferos. No es tu batería, Zoom. Son animales de Asia y África que se han encontrado en Granada. Lo que demuestra que en el Pleistoceno coexistía la fauna local con inmigrantes asiáticos y africanos. Mamuts, rinocerontes, guepardos, ciervos, lobos... aunque son las hienas gigantes las grandes protagonistas de este yacimiento. En este punto situaron su comedero al aire libre. Aquí, sobre la llanura próxima al canal de un río, acumulaban los huesos. En ellos se aprecian las marcas distintivas de sus dientes. ¡Vaya susto! Podría haberse caído en una sima y... ¿quién sabe? Ser el primer robot protagonista de un proceso de fosilización. Bueno, tampoco es tan sencillo. Te recuerdo que hay muchos factores que controlan el proceso de fosilización. Los humanos somos apenas un instante en la historia de la Tierra. Sin embargo, gracias a los fósiles, podemos remontarnos millones de años en el tiempo para conocer el origen y la evolución de la vida en el planeta. Has dado en el clavo, Gea. La investigación paleontológica demuestra que la evolución es un hecho. La historia de la vida está marcada por la extinción de grupos de organismos y la aparición de otros nuevos. Pero todos los seres vivos comparten un antepasado común y, por tanto, un parentesco que relaciona unas especies con otras. Hablando de parentesco, ¿Zoom? ¿Qué haces, Zoom? No puedes fosilizar. Un fósil es cualquier evidencia de la vida que habitó nuestro planeta en el pasado y que ha quedado conservado en las rocas. Y tú no eres un ser vivo. Vamos, Zoom. No he querido ofenderte. Ya sé que tienes sentimientos. No te pongas así. Nos queda mucho por descubrir. Así es, Gea. El registro de la historia de la vida es una novela a la que todavía le faltan muchas y apasionantes páginas. Vamos, Zoom. No seas cabezota. ¡Sal de ahí! Venga, hazlo por mí. ¡Zoom! Que me siento muy afortunado de haber compartido con ellos porque han sido todos proyectos muy interesantes que abarcan distintos ámbitos de la comunicación pública de la ciencia, desde despertar vocaciones, la popularización, como comentaba Miguel Ángel, la divulgación, la comunicación pública propiamente. No sé si tenemos tiempo para un par de preguntas. Si Rogelio me lo... 5 minutos para irnos luego a comer, entonces sí, pues sería una pena no interactuar con el público un poco. Si tenéis alguna pregunta, reflexión o comentario al respecto de los proyectos que hemos presentado. Yo, si nadie se anima, para el que pregunte, tengo un DVD de regalo. Así que... ¿El qué? Perdón. Ah, ¿que quieres un DVD? Pues pregunta. Haz una pregunta. ¿Cuántos tienes? ¿Qué difusión ha tenido? Se presentó ayer, no, el miércoles, hoy que está.